¿Cómo estás? Un placer. Te estoy presentando como lo mejor de lo mejor, como te conocemos, ¿ok? ¿Me oyes? Gracias, Manuel. ¿Cómo Tú estás? ¿Cómo te va? siempre tan gentil y tan amable. Bien, todo muy bien por aquí. ¿Y tú por allá? Bien, Cuéntame. tranquilo, encerrado, pero atendiendo emergencias solamente, como debe ser, ¿no? Mira, te Sí, estaba así estamos presentando todos. y vamos a tener un público variopinto, digamos así, es entre pacientes y médicos y médicos especialistas o con especialidades que no tienen nada que ver con el tratamiento del coronavirus, pero también son pacientes o quieren ser pacientes. Pues. Entonces habíamos conversado que íbamos a comenzar con los síntomas más comunes, luego cómo se realiza el diagnóstico y luego hablar un poco del tratamiento. Y en esta parte quizás ir un poco más duro para la comunidad total, pero para que todo el mundo se quede conectado, al final vamos a ver cuál es tu punto de vista, cómo va a terminar esto, ¿ok? Y cuál es el futuro que ¿Ok? tendríamos. Bien, podemos comenzar, pero fíjate, muchas de las cosas que se dicen y lo que hemos leído es que están claros los síntomas que produce esto. Pues, que es una infección que puede comenzar en vías respiratorias altas y que puede tener signos de alarma en algún momento. ¿Cuál ha sido la experiencia de los pacientes que has tratado tú? ¿Por qué consulta el paciente con coronavirus? Mira, los pacientes que nosotros hemos visto por acá han consultado básicamente por malestar general, mialgia, dolor incluso lumbar y fiebre. La sintomatología respiratoria se ha presentado después. Esto quiere decir que no siempre podemos encontrar diferentes tipos de pacientes que con diferentes motivos de consulta. Inclusive un paciente que tenemos ahorita en cuidados intensivos, que está incluso gravemente enfermo, conectado a ventilación mecánica, consultó por fiebre y diarrea. O sea que hay que estar atentos a toda esta serie de síntomas. Se han dicho que los jóvenes pueden presentar anosmia, pueden presentar las lesiones esas en piel que ya tú estás viendo, que pueden salir. A veces el adulto mayor puede consultar solo por mialgia, malestar y lumbalgia, ¿ok? Claro, está esa tríada clásica que está descrita, que es la tos, la fiebre y posteriormente la dificultad respiratoria, es decir, la tos seca, fiebre, el malestar general, las mialgias y la dificultad respiratoria posteriormente. Me llama la atención el dolor lumbar, que lo he leído, y es un motivo de consulta que de algunos pacientes que también lo han leído y me llaman, doctor, me siento mal, tengo dolor lumbar, pero claro, eso tiene que estar combinado con algunas cosas, pues, porque Claro. este cuarentena puede producir a cualquier dolor lumbar si está sin hacer nada. Hay que tener cuidado con eso, pues. A mí me causa impresión también, en estos que tienes tú los síntomas, ¿cuál es el síntoma de alarma que tú dirías, mira, ya yo tengo que llamar a un médico? Aquí hay una aplicación donde puedes llamar, en República Dominicana se llama Aurora, y un médico te puede estar asesorando por teléfono. Es decir, ¿hay un síntoma de alarma que tú dirías, mira, ya esto no lo puedo soportar más, necesito salir, necesito ir a hospitalización? Sí, definitivamente es la disnea. La disnea es el síntoma de alarma que te debe hacer consultar, llamar primero y por supuesto eventualmente consultar dependiendo de que en el interrogatorio o en esa llamada que vas a hacer al médico, lo que el médico encuentre con la perspicacia después de poder detectar de que puede ser un paciente que pueda estar complicado y que debas consultar inmediatamente ya a un hospital y específicamente a una sala de emergencia, pero es la disnea. Muchas veces, la mayoría de las veces, y tú lo has visto por la literatura, el 80% de estos pacientes es como una gripe fuerte, donde está hay fiebre, mialgia, malestar general, pero es la disnea el síntoma cardinal para consultar y empezar a tomar los diferentes tipos de conducta. Y ahí lo ves en los algoritmos de tratamiento que han hecho diferentes instituciones, donde es la presencia de disnea, dificultad respiratoria específicamente, lo que hace que se hagan o no ciertos exámenes y que se tomen ciertas conductas. Es cierto. Y claro, la gente cómo podría saber si esa disnea está está haciendo disminución del oxígeno en la sangre. Probablemente comience con desorientación, ya las cosas no las ves tan claras como antes. Y esto puede ser un indicio de que estás empeorando con la disnea. Y como dices tú, un signo de alarma importante. Yo
quería conversar, a ver, porque, porque muchos pensamos, la gente piensa que los síntomas, si yo ayer vi un paciente con coronavirus o ayer tuve en contacto con alguien con coronavirus, ya hoy pudiera tener los síntomas y si no los tengo, estoy salvado. ¿Cuál es la evolución de los síntomas, Alfredo? Es decir, desde que tuviste el contacto con la persona exactamente hasta comenzar con síntomas, hasta que se pueda empeorar el paciente. Bueno, realmente el periodo de incubación se ha descrito que es entre 2 y 14 días. Hay personas que han podido llegar, hay casos descritos que han llegado a 21, otros a 26, 27, 28 días. Pero lo cierto es de 2 a 14 días y lo que usualmente vemos es que a partir del quinto día, quinto, séptimo día, comience a presentar síntomas después de haber tenido el contacto. Siempre esperamos hasta esas 2 semanas, por eso es que a veces esos aislamientos o esas cuarentenas a las cuales sometemos a los contactos es de 14 a 28 días dependiendo del caso según el análisis. Pero lo cierto es que 2 a 14 días de periodo de incubación y comienzan a aparecer los síntomas a partir del quinto o séptimo día de haber tenido el contacto. Te voy a preguntar algo que pudiera ser muy práctico para después que termine todo esto. ¿Tú crees que la toma de temperatura que están haciendo, hicieron algunos aeropuertos como estaban abiertos o que lo hagan en centros públicos, va a servir para descartar esto definitivamente? No, definitivamente no. Podrán pescar a alguien que tenía fiebre, pero es que no todo, primero que no todas las fiebres van a ser por la causa de esto, indudablemente. Claro, Lo segundo, esto tiene que ir acompañado, por supuesto, de un interrogatorio, de otra serie de preguntas más allá, pues para poder descartar realmente cuando se hace un bloqueo, cuando se trata de establecer un cerco epidemiológico, sobre todo a nivel de las fronteras y a nivel de los aeropuertos. Pero bueno, claro, es a muy lo mejor es importante algo que esto, están ¿no? haciendo, pero realmente no, la efectividad de eso no es como tal. Yo creo que Exactamente. hay que hacer una investigación epidemiológica de las personas que vuelan, una vez, por supuesto, hacer el seguimiento. Por ejemplo, lo que pasó aquí con el vuelo, el famoso vuelo de España, donde hubo varias personas que vinieron, estuvieron contagiadas y otros casos que se dieron después. Bueno, gracias a ese cerco epidemiológico y a la investigación que se hizo ahí, se pudo detectar algunos de estos casos. Claro. Fíjate, niños, en niños, hay un tabú que no, los niños están protegidos, la gente joven no le da esto. ¿Qué opinión te merece esto? ¿Y por qué el niño no le da tan fuerte, que eso sí es cierto, como una persona adulta? Bueno, no soy médico, no soy pediatra, soy por supuesto médico internista, infectólogo de adultos. Hemos podido notar que los niños de alguna manera no presentan esos casos tan severos y tan tórpidos como lo hemos visto en estos adultos, sobre todo que tienen comorbilidades. Quizás las comorbilidades, algunos otros aspectos, quizás las inmunizaciones previas que han tenido estos niños, sobre todo si en nuestros países donde se vacuna para BCG, es posible que algo de esto desde el punto de vista inmunológico esté incidiendo sobre que ellos no presenten estos casos tan severos. Sin embargo, nadie tiene las respuestas de esto. Me gustaría escuchar indudablemente la opinión de un pediatra, ¿no? No estoy tan avesado en eso para poder hablar como un experto en el caso de los niños, pero esta es parte de lo que he podido notar y he podido leer. Quizás algún pediatra que esté conectado nos pueda ayudar en esto. Y yo, en el punto de la BCG, lo leí hace como 2 días, un estudio australiano donde se mostraba cierta protección a estos, contra el coronavirus, pero incluso el que tenía la BCG colocada tenía casi 6% Ujú. menos de mortalidad que el paciente que no la tenía. Pues, o sea, pudiera ser algo muy importante y pudiera ser relacionado, también pienso lo mismo en relación a este virus. Una de las cosas que quería conversar contigo, Alfredo, es cuál es el comportamiento ambiental del virus exactamente. Sabemos cómo se transmite, pero hay un tabú que hemos salido de dejar de usar mascarilla y nos dicen después use mascarilla, otro día no use mascarilla. ¿Cuál es la recomendación de un infectólogo según el comportamiento ambiental del virus? Bueno, fíjate, el comportamiento es que él no se transmite con aerosoles a distancia. Estamos hablando de que no, una persona que está a 4, 5, 6 metros y sobre todo en espacios abiertos es poco probable. Ahora, es diferente cuando tú estás en un espacio
donde puede estar a 3, 4, 5 metros y una persona estornuda, la velocidad, la eyección de esa gotita de saliva, de ese aerosol es totalmente diferente, porque viaja diferente y tú puede alcanzarte y puedes inhalar. ¿Ok? Lo cierto es que este es un virus de alta transmisión que, sobre todo, cuando tú estás en contacto con fomites, fomites son superficies donde pueda estar el virus, ¿ok? Es decir, una mesa, un mismo celular, etcétera. Y tú después te llevas la mano a la cara, porque te tocas la cara, porque te tocas la boca o te tocas la nariz, indudablemente puedes contagiarte. Entonces, sí hay que protegerse, sí está recomendado el uso de los tapabocas, sobre todo los tapabocas que funcionan, que son los quirúrgicos, que es la marca, la máscara, la mascarilla N95, porque hace que esa partícula viral, primero que el que está tosiendo o está estornudando, de alguna manera quede atrapado en esa mascarilla. Y el que está usando una mascarilla adecuada que logre filtrar, indudablemente va a estar protegido. Aquí la recomendación realmente es mantener la distancia social. Eso sí es bien importante, eso es una buena medida. No salir de sus casas, lavarse muy bien las manos, ya sea con agua y jabón, que sería lo ideal, o con el alcohol, con los geles de alcohol al 60-70%, y por supuesto usar una mascarilla que sea efectiva para evitar al toser, al estornudar, poder transmitir esas gotitas de saliva, esos aerosoles, y que alguien lo pueda inhalar o que se contamine un espacio, una superficie que luego otro va a tocar. Ok, perfecto. Aquí hay unas preguntas, Luisana Launay, recuerda, ella está por Chile, y pregunta con que hablemos algo del paciente asintomático, que es el más peligroso, de hecho. O sea, es el paciente que transmite más. ¿Qué nos dirías tú de eso? Pues el paciente que no tiene síntomas. He ahí la importancia de los países que han logrado contener estas epidemias. Es que una vez que tú ya, porque primero, ¿qué pasó por ejemplo en Venezuela? En Venezuela, muy parecido en República Dominicana, fueron casos importados, gente que viajó de sitios donde hubo los contactos, pero el problema ahora es el caso autóctono. ¿Ok? Ese caso autóctono que comienza a desarrollarse con alguien que estuvo en contacto con otra persona y que a veces no desarrolla los síntomas y que a veces es simplemente un cuadro viral. Entonces, he ahí primero las medidas que tienes que tener de aislamiento, es decir, de guardar la cuarentena que se está promoviendo. Lo otro son esas medidas que ya mencioné anteriormente, lavado de manos, uso de tapaboca, la distancia social. Y en el caso de las autoridades sanitarias, testeo de muestras. Tienen que hacer testeo de muestra a la población para poder saber y detectar dónde están esos casos asintomáticos. Es ahí el problema. Uno de los países que ha logrado contener esta epidemia es porque testearon a mucha gente y lograron saber dónde estaban esos casos asintomáticos, porque esos son los que tienen que guardar cuarentena, esos son los que tú tienes que cuidar. Porque el que está enfermo, básicamente, de hecho, si tú ves a alguien enfermo que te está tosiendo algo, tú te le alejas, pero no te le Claro, vas a alejar al que no lo está haciendo. Entonces, exactamente, ese es el caso que tú tienes que detectar, porque ese es el que tienes que aislar, porque es el que puede transmitir y que no lo sabes. No sé si esto aclara exactamente. un poquito la, la, Sí, la, sí, la no, y lo pregunta, ¿no? tenemos claro, porque, Y porque no son tres o cuatro, el 30% no tiene ningún síntoma y casi el son 80% asintomáticos. asintomático. Y claro, ¿por ¿Sí? qué Corea del Sur logró hacer esto? Porque lo logró detectar y sabes entonces que incorporas a la economía al que realmente está negativo. Por eso, y el Es que correcto. está positivo lo confina por 14 días. ¿Hay relación Sí, con el Guillain-Barré? Preguntan por aquí. Dime, dime. hay unos casos que se han descrito, pero no se ha establecido la verdadera relación. Se hizo con Zika, por ejemplo. Ok. Sí hay pocos pacientes que han desarrollado el síndrome de Guillain-Barré, que esa por supuesto esta polineuropatía. Eh, para el público en general es una enfermedad que se establece varios tipos de causas, por eso que se llama que es un síndrome, y produce una serie de alteraciones neurológicas donde la gente pierde la fuerza, etcétera, ¿no? Lo cierto es que con respecto al síndrome de Guillain-Barré, podido establecer una relación todavía directa si realmente este SARS-CoV-2 produce Guillain-Barré. El CASI, claramente, pero con el SARS-CoV-2 no se ha establecido. Por aquí preguntaron, eso lo voy a contestar yo, si tienes Wall Parkinson White, si tienes algún agravamiento o no, Uh -huh. ninguno. Es Es una igual que pregunta para paciente con ti. marcapaso. Con marcapaso lo Ah, preguntaron por aquí. Y ahí una yo le pregunta preguntaría al también de, experto, que es el doctor Patete. dígame.
Ah, bueno, Yo sí, le no, sí, preguntaría ya al le experto contesté. que es el doctor Manuel Patete. No tiene ninguna relación el Wolf Parkinson White con esto. Quería preguntar, estaba hablando del diagnóstico rápido versus el diagnóstico por PCR. Claro, es masificar y hacer testes. Estoy seguro, igual que tú, que eso es lo mejor para hacer como Corea del Sur. Pero, ¿qué es mejor? Es decir, tienes un paciente asintomático, ¿qué es mejor hacer? ¿Hacer la PCR y esperar o hacer un test diagnóstico rápido que no es tan sensible como la PCR? Del punto de vista epidemiológico es mucho más sencillo y más rápido hacer las pruebas rápidas, indudablemente, ¿no? Eh, en el caso del PCR es un poquito más laborioso, es la prueba ideal, solo que hay que hacerlo en el momento adecuado, Manuel, porque ¿Ok? acuérdate que puede tener falsos positivos, falsos negativos, perdón, es una prueba que tiene un accurate de un 70% y lo ideal también es complementarlo con determinación de anticuerpos con IgM, IgG, para saber también dónde está, en qué situación se encuentra el paciente. Eso sería lo ideal. PCR con la determinación de anticuerpos. Generalmente recomendamos hacer la PCR a partir del quinto día, sobre todo si vas a hacer hisopado nasal o faringio, pues por supuesto. Porque ya del resto el virus deja de replicarse ahí y se replica ya básicamente a nivel del pulmón. Entonces son ¿Ok? muestras de secreciones respiratorias como esputo, muestras obtenidas de aspiración, de lavado bronquialveolar, que tienes que tomar para poder hacer el diagnóstico allí. Perfecto. Fíjate, aquí nos contestó la doctora Núñez, Mateo Matilde, que los niños tienen menos receptores AT2 hasta los 13 años. Esto puede ser la causa por la cual están protegidos. Gracias, Mateo Matilde. Fíjate, una pregunta Puede ser. que yo, sí, puede ser eso. Si tienes un diagnóstico negativo con alta sospecha, ya tú dijiste que hay que insistir más. Pues, o sea, si tienes alta sospecha, hay que insistir con el diagnóstico con que ya sería una muestra de esputo o algo más que el exudado. Pues. En cuanto al diagnóstico, fíjate, hemos leído que a veces las radiografías son peores que los pacientes. ¿Has tenido esa experiencia tú? Sí, sí, es correcto. De hecho, hemos tenido pacientes donde la radiografía es terrible y el paciente no se encuentra en esas condiciones. Es muy parecido a lo que nosotros vemos en varicela. El paciente no tiene dificultad respiratoria, el paciente está bien, tiene las lesiones en piel y cuando le haces una placa ves que tiene la neumonitis por varicela. Aquí en este Claro. caso, por supuesto, se ve una alteración radiológica mucho mayor de lo que tiene el paciente. Y todos tienen, por supuesto, el toque pulmonar, cuando la mayoría de los pacientes tienen ese toque pulmonar cuando se presentan estas manifestaciones. ¿Y ha utilizado la ecografía pulmonar para seguimiento o la recomienda o qué es mejor? ¿Mejor esto que la radiografía de tórax? Pudiera ser bastante útil. Digamos, uno de los mejores exámenes es hacer la tomografía, pero es un examen bueno, tienes que tener la disponibilidad, o es un tema de costos, etcétera, ¿no? Pero la ecografía es bastante útil para hacerle seguimiento. Hemos trabajado con los neumonólogos especialistas en ecografía pulmonar y es bastante útil para hacerle el seguimiento a los pacientes. Oh, pero perfecto. Ahora, fíjate, vamos a entrar al tratamiento que ya nos queda media hora, porque sabes que esto dura una hora nada más. El tratamiento, mucha gente quiere conocer de esto. Si tienen alguna pregunta, aquí te voy a preguntar algo que si la apnea del sueño empeora esto, si es un factor de riesgo la apnea del sueño. Realmente no está descrito como un factor de riesgo, ¿no? De hecho, a los pacientes que tienen dificultad respiratoria uno les manda a que más bien adopten la posición prona, ¿no? Que es la posición que muchas veces se adopta en la apnea del sueño, pero no hay nada relacionado con la apnea del sueño y esto. Ok, perfecto. Ese es para un oyente. Fíjate, el tratamiento preventivo. Y vamos a entrar ahora al tratamiento. Y quiero comenzar con lo preventivo porque quizás es lo más peligroso que se puede estar haciendo por ahí para la gente. ¿Qué piensas tú de hacer tratamiento preventivo? Porque fíjate, ¿te acuerdas? Y tú debes tener la mayor experiencia en eso que nosotros tratábamos la malaria con cloroquina. Y cuando viajabas a sitios endémicos te daban tratamiento preventivo con cloroquina. Nadie hace un electro, por cierto. Ya vamos a hablar de esto. Pero el tratamiento preventivo lo usaban anteriormente. Se ha querido vender la posibilidad que la hidroxicloroquina como la panacea y que tú puedas tener tratamiento preventivo para esto. ¿Qué opinas tú de esa situación? Mira, realmente, fíjate, estamos usando cosas y haciendo cosas sobre la marcha porque esto es una enfermedad nueva. Realmente sacar una conclusión para emitir una recomendación formal definitiva no es lo adecuado. Habría que esperar los estudios que se están haciendo
sobre profilaxis en contacto, profilaxis en personal de salud, etcétera. Ya han ido sacando algunas cosas. Lo cierto es que se sacó la cloroquina como una de las grandes posibilidades y resulta que si lees los últimos estudios son un poquito desesperanzadores donde no han visto realmente una respuesta muy adecuada a la cloroquina y a la famosa combinación de cloroquina con acitromicina. Entonces, emitir una recomendación, yo creo que cada quien está haciendo sus pautas locales, habría que abocarse a eso. Se sabe, por supuesto, in vitro, que la cloroquina inhibe la replicación viral por los mecanismos que ya nosotros sabemos, pero emitir esa recomendación como tal, yo todavía no me aventuraría a hacer eso, ¿no? Ahora bien, aquel que ha tenido un contacto y que quiera, y que bueno, ya sea por temor o porque las pautas locales le dicen que tenga que tomar cloroquina, bueno, lo tendría o lo tomaría. Pero tiene que tener el cuidado que tú acabas de mencionar. Tiene que hacerse un electro, hay que hacerle seguimiento, porque no son drogas totalmente inocuas. Exactamente. Por aquí pregunto si tú quedas después que termine la enfermedad con inmunidad. Estábamos conversando, ¿me escuchas? Sí. Ok, hoy estaba conversando precisamente con la doctora María Alejandra Torres, hematólogo conocida tuya, quien Sí. está trabajando arduamente sobre lo que es plasma convaleciente y Ok. lo que se ha visto es que estos pacientes hacen pico de los anticuerpos al día 14 de la enfermedad, pero al día 14 el gran problema es que hay virus todavía y esas personas están todavía con viremia y pueden incluso ser contagiosas. Entonces hay que tomar, por supuesto, la sangre de estos pacientes cuando ya no se detecta virus, tal cual como se hace para las muestras de sangre de banco de sangre. Indudablemente que esto tiene una serie de procesos para eventualmente poder utilizar el plasma convaleciente. Eso en cuanto al tratamiento, y me estoy adelantando que es una de las modalidades que pudieran emplearse, que es la utilización de plasma convaleciente que contiene los anticuerpos. Se ha visto que a partir del día 14 es el pico de producción de anticuerpos. Al principio se produce la IgM, a partir del día 7 esta decae hacia la segunda semana y a partir del noveno día, décimo día, comienza a aumentar las IgG y ese pico se produce el día 14 para luego, por supuesto, decaer, mantenerse la IgG elevada, la IgM caer, y en estos pacientes que sí produce cierto tipo de inmunidad. Ahora, decir que ha sido larga en el tiempo, no tenemos, yo creo que ni siquiera el primer paciente que haya sobrevivido ha vivido más de 6 meses con coronavirus. O sea que sería todavía, eso hay que hacerle seguimiento hasta el año para ver cómo se comporta la parte inmunológica, para ver entonces y establecer incluso en las investigaciones, cuando se desarrollen vacunas, que están en proceso también, se diga, bueno, una vacuna en el caso de coronavirus, produce inmunidad por tanto tiempo. Una persona que se enfermó por coronavirus está libre o la posibilidad de enfermarse en tanto tiempo, o tiene una inmunidad definitiva o tiene una inmunidad por tantos años. Eso está por definirse. Claro, pero pudiera pasar como la influencia que el virus sea diferente el año que viene y tenga que tener vacuna para eso. Eso está por verse, exacto. Ahí ya se comportaría como un virus estacional que cambia dependiendo de la estación y el año. Exactamente. Por acá pregunta Maru, que creo que está en Guatemala, Maru Machado, que si los pacientes asmáticos, ¿qué hacer? Son pacientes de riesgo, entiendo, Alfredo, ¿no? Los pacientes asmáticos son pacientes de riesgo. Sí, bueno, los pacientes asmáticos hay que tratar su asma tal cual. Ahí una de las controversias entraría el tema de los esteroides. Eso de verdad que se ha discutido muchísimo. Hay quienes hablan de que cuando hay enfermedad leve al principio la enfermedad no usa los esteroides. Hay otros que dicen que deben usarlos desde el principio. Los españoles lo recomiendan desde el inicio. Hay escritos también que hablan de utilizar esteroides al final o el paciente que desarrolla el síndrome de distrés respiratorio del adulto, utilizar los esteroides. Lo que pareciera así es que el esteroide va a formar parte del tratamiento, indudablemente, por el tema de estas cascadas de citoquinas, esta tormenta de citoquinas que se produce por la activación macrofágica, etcétera, todo ese mecanismo fisiopatológico que ya ustedes conocen. Y los esteroides van a formar parte de ello. Y esto, bueno, formaría parte del tratamiento del asmático junto con un tema delicado que es el tema de nebulizaciones. Para eso hay
se han diseñado formas de usar broncodilatadores en este tipo de pacientes para que disminuya la producción de aerosoles y esto por supuesto, disminuya la posibilidad de contagio en el paciente asmático. Perfecto. Bueno, ahora en el tratamiento definitivamente para esto, no preventivo, ni de lo que hemos hablado, hay muchas preguntas sobre esto. Quiero tu opinión en varios tratamientos que se han propuesto. Cloroquina más acitromicina. Bueno, mira, se han propuesto varias cosas. Ajá, para pacientes incluso que tienen factores de riesgo, es decir, eso sí está escrito y como dices tú, cada quien lo está haciendo localmente como eso. Pero parece que la tendencia es que si tú tienes síntomas, si tienes factores de riesgo, deberías comenzar a tomar cloroquina más acitromicina. ¿Qué crees tú? Bueno, mira, nosotros lo hemos usado pero muy pocos pacientes, probablemente. Afortunadamente no hemos tenido esa avalancha de pacientes, pero bueno, tenemos una poca experiencia. Hemos conversado con otros médicos de otras partes, en Estados Unidos, en España, y realmente no ha sido muy promisorio los resultados de esa combinación de cloroquina acitromicina. Incluso hay protocolos que ya están, digamos, realizándose y hasta ahora no han sido muy promisorios los resultados. Lo ideal sería ver cuál es esa droga o esa droga antiviral que tenga esa cualidad de disminuir la replicación viral, porque sabemos que a mayor carga viral, mayor severidad de la enfermedad y mayores complicaciones. Entonces, esa droga que disminuya la carga viral sería un ideal para usarlo precozmente. Esa droga que pudiéramos utilizar para disminuir esas reacciones, es decir, esa cascada de citoquinas, que esa tormenta que se produce, que pudiera disminuir esa respuesta inflamatoria que se desarrolla en el paciente y por supuesto a nivel pulmonar. Esas serían las drogas ideales y en eso es lo que se está trabajando. En principio se recomendó o se ha recomendado esa droga que se utilizaba para el tratamiento de VIH, que es el lopinavir-ritonavir, nombre comercial Caletra. Es un inhibidor de proteasa que se supone que disminuye la replicación viral. Y salió un estudio en New England diciendo de que, bueno, no era tan buena la droga, los resultados no fueron tan buenos. ¿Ok? Sin embargo, pudiera recomendarse precozmente para, como te estoy diciendo, disminuir la replicación viral, es decir, que el virus se reproduzca, para que la gente también pueda entender, ese virus se reproduzca. Entonces, no sabemos todavía si va a tener al final esa indicación formal y sobre todo precozmente, por ejemplo, esta droga. Otras drogas como el Remdesivir, que está en los protocolos de tratamiento, unos lo recomiendan al inicio, otros lo recomiendan como terapia de rescate con el paciente gravemente enfermo. Tampoco sabemos la efectividad de eso. Están estos inhibidores de cascada de citoquinas, como el tocilizumab. Tampoco sabemos, o sea, al final no se ha visto realmente la gran efectividad de estos medicamentos. Así también se ha hablado de interferón, son dosis altísimas de interferón, sobre todo inhalado. Tampoco se ha visto la efectividad de eso. Se está hablando de ivermectina, que es un antiparasitario, ¿ok? Tampoco hay una indicación formal ni se ha visto la efectividad de eso. Y fíjate, en una conversación, y esto es off the records, ¿ok? Esta mañana con varios médicos de otras partes también, porque estamos, bueno, pues en este tema, estudiando muchísimo, investigando, viendo cuál es la experiencia de otros colegas, esto que tú y yo estamos haciendo ahorita en este momento, y es que pareciera que una de las cosas que va a cambiar todo, a lo mejor es el uso del esteroide precozmente, ¿ok? En la dosis adecuada para disminuir esta respuesta inflamatoria, y por supuesto la anticoagulación. Eso es algo que no hemos hablado, o que no hemos mencionado, pero la anticoagulación pudiera cambiar el pronóstico de estos pacientes, sobre todo aquellos que tienen dímero D elevado. Pero acuérdate que ellos se disparan, al dispararse toda esta cascada inflamatoria, se dispara también la cascada de coagulación y empieza a producir microtrombos, microcoágulos a nivel de la microcirculación. Y hemos visto en algunos pacientes que se anticoagulan, que le bajas el dímero D a manera de seguirlo, son pacientes que evolucionan mejor. Hay un trabajo que se publicó hace como unas 2 semanas aproximadamente, de cuidados intensivos, donde ellos vieron que aquellos pacientes que eran del fenotipo 3, que todavía no está en la unidad de cuidados intensivos y que no está intubado, ¿okay? Que no está conectado a un respirador, cuando ellos le colocaron o le colocaban esteroides en ese momento que comenzaba la dificultad respiratoria,
vieron que esos pacientes no, muchos de ellos no lo tuvieron que ingresar a la unidad de cuidados intensivos y evolucionaron favorablemente. O sea, en esto hay mucha tela que cortar todavía. Estamos en fases de investigación, en fases de probar qué puede resultar y qué no. Y bueno, afortunadamente tenemos una manera de prevenirlo, que es que esta es la mejor medicina, lo que estamos haciendo tú y yo, quedándonos en casa. Claro, Probablemente en otro momento nos hubiéramos reunido en un sitio, estuviéramos tomándonos un exactamente. café o algo y estuviéramos conversando de esto, pero ahorita lo estamos haciendo de esta forma y es lo correcto. Es quedarse en casa, usar el tapaboca, lavarse las manos. Si tienes que salir obligatoriamente porque tienes que comprar comida o medicina o lo que sea, tienes que guardar la distancia social y esas medidas han dado resultados. Eso es un gran mensaje tuyo, fíjate. Ningún tratamiento ha demostrado nada. Eso es muy importante. Hay que tener fe en los tratamientos, sí, pero las cosas tampoco, de la evidencia, a la gente que es científico quiere también tenerla para poder usarlo con fe. Que si lo vas a usar o no, sí, bueno, vas a usarlo porque tienes que usarlo. Y que la mejor forma de no usarlo es quedarte en la casa mientras tanto. Y yo estaba tratando de explicar esto para que todo el mundo entendiera lo que Alfredo estaba explicando. Es como lo que estamos haciendo nosotros lo hace o lo pudiera estar haciendo la cloroquina, la citromicina, los antivirales, que es estar en la casa para no abarrotar las emergencias, ¿ok? Los antivirales, la cloroquina y la citromicina, probablemente lo que estén conteniendo el virus para que tu sistema inmunológico trate de salir de él y tenga menos acumulación de virus en la carga viral, pues. Es más o menos tratando para que todo el mundo entienda, ¿no? Rafael Lugo, saludos, Rafa. Preguntaba en qué momento los antivirales, en qué momento tú lo estás usando Lo ahora, ideal. en tu experiencia. Eso es una muy buena pregunta. Hoy lo estábamos conversando también. Quizás a partir del quinto, séptimo día debe ser el momento que debemos usar los antivirales. Y es cuando vemos ese pico de carga viral, en el momento de mayor replicación viral. Y si nosotros podemos inhibirla, o sea, sería ideal. Pero como te digo, fíjate, es muy pronto para ya tomar conclusiones definitivas sobre cualquier tipo de tratamiento. Están los trabajos en progreso, está la investigación. Si algo ahorita está dedicado, todo lo que es los médicos, los investigadores, es a investigar y a intentar tratar y conseguir algo que realmente funcione con un buen porcentaje para coronavirus. Sí, no está fácil eso cuando, o sea, saber los detalles de eso porque todavía no está escrito nada. Todos los días buscamos información y te das cuenta que cada vez salen cosas que van en contra de lo que estamos haciendo ahora y que van a favor de lo que vamos a hacer. Yo siempre lo digo, ayer lo decía en un live, que no sabes las recomendaciones ahora, que no sabes que si van a servir para después. Lo cierto es que las recomendaciones de prevención son las que sí deberíamos seguir todo el tiempo. Es Y es correcto. muy importante, es muy importante. Mira, muchas veces a algún familiar lo sacan de tu casa, lo llevan a un centro de reclusión y no sabemos cuál es la evolución, la historia natural, pues, de un paciente que va a un centro de reclusión. Tú no puedes hablar de eso cuando tú ingresas a un paciente y ¿qué se espera? Porque puede esperar un familiar que esté afuera, que no sepa qué está pasando y háblanos de días. Pues mira, al quinto día puede pasar esto, si es fatal el desenlace, pasará esto también. Bueno, hoy en día es muy común esta pregunta que tú estás haciendo, porque muchas de las personas incluso han quedado confinadas en el momento donde esto los agarró, porque están cumpliendo la cuarentena y están a distancia. Si entendí bien la pregunta, es que Sí, tengamos sí, un familiar que de alguna manera no podamos tener ese contacto directo de poder tener que ir a su casa a ver cómo está la situación, etcétera, ¿no? Te refieres más o menos a eso, ¿no? sí, sí, exactamente. ¿Cuál es la evolución del Ok, paciente? Pues en bueno, porcentaje, mira, quizás muchos si hubo ese mejoran. contacto, fíjate, la evolución de esto es, hubo el contacto, aparecieron los síntomas 1 a 2 semanas después y el paciente durante la primera semana, y es lo que hemos visto nosotros, esa primera semana lo que vas a ver son síntomas de malestar, fiebre, esa tosecita que se inicia. En la segunda semana es cuando hay que estar alerta porque es cuando se comienza a ver la dificultad respiratoria, es lo que llamamos la fase pulmonar de la enfermedad. Y la tercera semana ya es ese paciente que pasa
o sea que ya está mucho más enfermo, es la fase inflamatoria, es la fase donde vas a ver la tormenta perdón, de citoquina, De citoquina. la tormenta de citoquina, todo ese proceso inflamatorio que desencadena esa cantidad de reacciones. Eso lo vas a ver en la tercera semana. Entonces, algo que nos ha permitido el conocer un poco más esto es que tenemos momentos puntuales que hay que estar alerta. Esa primera semana generalmente los pacientes no se complican, en su mayoría. Esa segunda semana es una fase de alerta porque es cuando empiezan los problemas pulmonares. Y ahí es ahí donde tú puedes también actuar e intervenir. Ahí es ahí donde se está recomendando el uso de esteroides. Y después esa cuarta semana, esa tercera semana, que es la semana inflamatoria, es cuando podrías utilizar todas esas otras, esa estrategia para tratar de disminuir esa cascada de inflamación. Hay un punto muy importante que yo Y quería tratar, tú lo tocaste. Ah, dime. ¿Y? No, y bueno, seguir investigando para ver cuál es el momento óptimo de utilizar los antivirales para ver si se logra disminuir la carga viral. Hay quienes dicen que una vez que tú agarres la infección o adquieres la infección o te contagias, se va a disparar la cascada. En diferentes grados se va a disparar la cascada, independientemente de que disminuya la replicación viral. Pero eso está por verse antes de establecer realmente una recomendación o decir algo muy contundente respecto a esto específicamente. Tú dijiste algo muy importante que quiero tocarlo ya antes de que termine esto, porque esto es una hora nada más, que es la anticoagulación. Eh, Fíjate, a veces ni siquiera el motivo de consulta, sino existe la muerte súbita con el COVID, que generalmente está relacionada, generalmente no se sabe, contra el embolismo pulmonar masivo. ¿Ok? No es lo único porque también hay una afectación del corazón y pueden hacer arritmias severas, eso es otra cosa. Pero lo Sí, más una común es que miocarditis. si consigue un paciente con un síncope que tenía síntomas y que estaba siendo vigilado, es muy importante esto. O sea, no es en la fase final cuando ocurre esto, puede ser en la fase intermedia. Te pregunto, si tú tienes un paciente que tiene COVID positivo, sin factores de riesgo, ¿tú anticoagularías a ese paciente? Mira, pareciera en este momento que sí. Pareciera en ese momento que sí, si el paciente es ese grupo 3, ese grupo uno o ese fenotipo uno, 2, yo probablemente no lo anticoagularía. Sin embargo, hoy conversando con María Alejandra Torro, hematólogo, existe la posibilidad de empezar a anticoagular a ese paciente fenotipo 2. ¿Ok? Ok, Que para aclararle a la gente, el fenotipo uno es el paciente que tiene los síntomas, se siente mal, pero que está en su casa y pasó una gripecita, por decirlo coloquialmente. El 2 es el que ya se siente un poco peor y siente algo de cansancio, pero el cansancio no es tan para como que tenga que ir a hospitalizarse. El grupo 3, hay sin embargo quienes hospitalizan los grupos 2 y es una recomendación también tenerlos ahí porque no sabes en qué momento ese grupo 2 puede pasar a un grupo 3 y después a grupo 4. ¿Ok? Ese ok. grupo 3 ya es un paciente que está mucho más comprometido con disnea y los grupos 4 y 5 son pacientes ya verdaderamente comprometidos que están en terapia intensiva y que están conectados a un ventilador. Pareciera, Manuel, que los grupos 2, 3, 4 y 5 son pacientes que se van a anticoagular. Otra de las cosas que hemos visto es usar los coadyuvantes como las vitaminas, como los antioxidantes. Vitamina C la estamos recomendando a 1 gramo cada 8 horas, Y qué interesante, inclusive. interesante. O sea, por ejemplo, este paciente que nosotros tenemos en terapia lo tenemos anticoagulado, lo tenemos con esteroides, con vitamina C y ya recibió, porque ya pasaron los días de tratamiento de hidroxicloroquina y acitromicina. Entonces, fíjate, ahorita pareciera que ese combo es lo que se está haciendo generalmente. Eso va a seguir cambiando indudablemente. Día a día esto cambia. Pero en cuanto a la anticoagulación, pareciera que va a ser parte del tratamiento de estos pacientes. Fíjate, Y me dijiste se le puede algo, hacer seguimiento con dímero D, perdón, se le puede hacer seguimiento con dímero D. A estos pacientes yo le haría un dímero D, por supuesto, su ferritina, que habla en favor de si este paciente está grave o no y se me pueda complicar. Hacerle un BNP, por supuesto, a estos pacientes y una troponina para ver si no tiene miocarditis. Pues. ¿Okay? perfecto, perfecto. Fíjate, aquí hay una pregunta que es muy interesante porque no hablamos de eso. El paciente que está en su casa ya, que tiene que tomar. Hablamos paracetamol, acetaminofén, no tomar nada que no sea eso. Pues si empeora la cosa, si es que vas con este tratamiento que decimos, ¿no? ¿Estás de acuerdo?
Sí, ese paciente lo que tiene que mantenerse en su casa, ¿verdad? Tomando paracetamol, acetaminofén. Ya está claro que no se debe usar los antiinflamatorios no esteroideos, utilizar el ibuprofeno. Y si esa persona se siente mal, es decir, que tenga dificultad respiratoria, cualquier síntoma que sienta esa persona que está peor, tiene que llamar al médico. Si tiene franca dificultad respiratoria, llame al médico y probablemente deba consultar a una emergencia. Exactamente, primero llamar. Te preguntan aquí, ¿en qué momento inicias la prednisolona, doctor Carlos Mayorana? Pues, muy activo. La metilprednisolona pareciera, es que hay diferentes, por supuesto hay diferentes recomendaciones. La metilprednisolona pudiéramos comenzarla ahora a partir del quinto, séptimo día realmente. Hay quienes la comienzan tardíamente si el paciente desarrolla el distrés respiratorio del adulto, pero pareciera que la tendencia va a ser a partir del séptimo día de enfermedad del paciente. Ese paciente que hospitaliza en ese fenotipo 3, 4, 5, eventualmente 2. Ya para terminar, y lo han preguntado en todo, se ha hablado que deja secuelas en el paciente enfermo, fibrosis pulmonar, el paciente ya no va a tener la misma capacidad funcional, hay un deterioro progresivo posterior incluso a esto. ¿Esto lo has visto tú en los pacientes? ¿Qué has leído al respecto? Bueno, básicamente la respuesta para mí es, no puede ser anecdótica de pacientes, sino de lo que hemos leído. Estamos, digamos, en el proceso de los pacientes que estamos viendo, donde apenas unos están de alta de 1, 2, 3, máximo 4 semanas de lo que hayamos ingresado. Sí está descrito el desarrollo de fibrosis pulmonar, creo que es algo que hay que hacerle seguimiento. Habría que ver en ese sentido, buscar aún más la literatura de los chinos, de los españoles, de la gente que ha manejado muchos más casos, y esos pacientes va a haber que hacerle seguimiento definitivamente para cuál va a ser el futuro de su funcionabilidad desde el punto de vista pulmonar. Perfecto. ¿Vacunas, Alfredo? En el futuro, vacunas. Wow, esta es parte de la tierra de nadie. Fíjate, hace días leí hace días leí que la gente de Seattle estaba en el desarrollo de una vacuna a través de ingeniería genética, no, por supuesto, no de virus vivo. Pareciera que ellos están en estudios fase 1, okay, es decir, que están probándola en personas sanas para evaluar, por supuesto, los efectos. Pero vacuna realmente, si vamos a tener algo, esto es para dentro de 1 año a 2. Exactamente. Es bueno que las personas sepan eso, que el futuro puede ser eso. Es muy difícil también tú decir cómo va a terminar todo. Yo no lo sé, uno siempre busca información, pero el que está en su casa, ¿qué tipo de esperanza puede tener de que esto pase en algún momento? Se lo pregunto a alguien que conoce de pandemias, que estudió pandemias, que conoce científicamente cómo puede ser la evolución de un virus de este tipo. Bueno, fíjate, la curva que nosotros estamos esperando, porque es una curva aplanada, que sería lo ideal, para que nuestros servicios de salud estén aptos para poder tratar pacientes, pocos pacientes, pero poderlos tratar en forma adecuada y no colapse el sistema de salud, como ha pasado muy lamentablemente en Italia, en España y puede estar sucediendo en los Estados Unidos. Estaba leyendo un editorial de New England Journal of Medicine, una de las revistas más prestigiosas de medicina del mundo, y ellos, si hacían todo lo que se recomendaba, aislamiento, pruebas generales, tratamiento adecuado de los pacientes, es decir, todo lo que se recomienda actualmente, ellos pudieran estar viendo la luz al final del túnel, más o menos entre junio, principio de julio. Okay. Eso es lo que se estaba hablando. Es difícil para una economía poder sostener esto, incluso hasta para la economía personal, la economía de cada quien, porque no estamos en un momento realmente productivo, etcétera, ¿no? Y todo lo que estamos viviendo. Sin embargo, fíjate lo que ellos recomiendan. Por eso es que es importante el testeo. El testeo te dice quién es la persona que está libre para que pueda ir a trabajar, quién es la persona que ya se recuperó y que tiene anticuerpos para que se pueda incorporar a su actividad comercial. Y quién es la persona que no ha estado en contacto, que pueda ir a trabajar eventualmente, pero que tiene... Es por eso, entonces, que el testeo es importante, por eso que las medidas son importantes, porque es necesario que podamos mantener
Perfecto. Fredo, ¿me oyes? ¿Me oyes? ¿Perdón? Creo que se frizó un poco. Ajá, ¿me oyes? ¿Perdón? Perfecto. Ahora Aquí te está tengo. saludando la doctora Heidi Lara, que está por allá también, que compañera. Aquí pregunta la doctora María Matilde, entonces un paciente debería estar aislado hospitalariamente en la fase 2. Que no escuché, Manuel. Perdí la El comunicación un poquito. pregunta por acá si el paciente en fase 2 debería estar hospitalizado. Si me pregunta si un paciente en fase 2, la fase Está, pulmonar, debería estar hospitalizado. exactamente. No te oigo bien, Alfredo. Es una lástima porque ya estamos por terminar. ¿Aló? Ajá, Ajá, ahora aquí estoy. sí, se oye, sí. No te oímos bien, es una lástima. Bueno, no te logro escuchar mucho tampoco, Está bien, está bien. lamentablemente. Mira, danos un mensaje final, Alfredo, que esto está por terminarse y qué piensas tú. Un mensaje final de un experto y una persona tan espiritual como tú. No logré escuchar la pregunta, Manuel. Mensaje final tuyo como experto. ¿Ok? Bueno, el mensaje final realmente es, tenemos que cuidarnos, tenemos que cuidar a nuestros adultos mayores, a la población más susceptible, tenemos que seguir las medidas que nos están recomendando de quedarnos en casa, usar el tapaboca, lavarnos las manos, guardar la distancia social. Si tiene duda o angustia o se siente algún síntoma, por favor llame a su médico, y si tiene dificultad respiratoria, llame y consulte, ¿ok? Porque esos son los síntomas o el síntoma más importante para tomar una decisión de ingresar un paciente o no. Y para la gente que esté en casa, bueno, tenemos que buscar hacer actividades para tratarnos de mantener tranquilos. Es momento y hay tiempo para hacer muchas cosas, solo que tenemos que, bueno, planificarlas, intentar hacerlas para nosotros conservar la calma y mantenernos psicológicamente también sanos. Perfecto, Alfredo. Oye, muchísimas gracias. Mucha gente, muchas preguntas. No sé si en 2 semanas podemos conectarnos otra vez y ver cómo va la experiencia, porque muchas preguntas he contestado, pero quedaron muchas en el aire. Te deseo lo mejor para ti, para tu familia, y muchísimas gracias por el apoyo hoy. Mucha gente dominicana quiere que vengas después que termine todo eso, que te va a recibir en tu casa y va a llevar para las playas. ¿Ok? ¿Me oíste? Muchísimas Gracias, gracias. ¿Ok? Manuel. Gracias a ti. Recibe un gran abrazo. Cuídate. Cuídense mucho y en lo que exista cualquier momento y cualquier otra oportunidad nos volvemos a comentar, a conectar sin problema alguno. Cuídense mucho. Perfecto. Todo estará bien, ¿ok? Vale. Un abrazo. Muchísimas gracias, muchachos. Un gran abrazo.